acompañan en la charla de los X-Men, así que lo agradezco. Si alguno piensa irse antes de tiempo, les quiero avisar que ya el edificio ya contrató un francotirador. Bueno, empecé. 15. Ya lo habrán leído del programa, así que tiene mucho sentido. Estudié ciencias de la computación, por eso prefiero que me llamen científico que ingeniero. Ingeniero lo considero un insulto. He trabajado como sysadmin, así que no sé cosas guay de developer, lo siento. No sé cómo me code aquí. Aquí tiene más, he trabajado, bueno, le llaman ahora sysadmin, DevOps, Site Reliability Engineering y el nombre que le vayan a poner en el futuro. Aquí tienen más información sobre mí. Y, como comenté ahí, dejé las expectativas afuera, aunque es más allá de lo básico, quizás si han usado Fabric no diga nada nuevo y no hay que sufrir un disparo. Más o menos de eso voy a hablar. Primero comentaré qué es Fabric, después hablaré un poco de cómo se usa Fabric a nivel básico. Después hablaré un poco de cosas interesantes que puedes hacer con Fabric que te das cuenta si lees el manual más allá del Quick Start, porque sé que usualmente uno no lo hace, pero yo me tomé por alguna razón la molestia de hacerlo un poco, aún no lo he hecho todo. Y también hablaré de cómo usar Fabric en una biblioteca. ¿Por qué le doy gracias a Andrés? Porque usualmente decimos library y library no es librería en... librería no es library en inglés, sino biblioteca. Por eso, curioso que un ruso te corrija en temas de castellano. Bueno, ¿qué es Fabric? Ahí lo dice en ese chorrizón gigantesco. Es una herramienta para hacer, que te facilita ejecutar comandos en otras máquinas o en la máquina local. ¿En qué te lo facilita? En que es como si usaras el módulo de process de Python, pero te ahorra la parte de establecer las conexiones SSH, controlar cosas como los TTY, el manejo de password, manejo de llaves SSH, cómo recibir los streams de vuelta, el manejo de errores, etcétera, etcétera, etcétera. También, bueno, como comento, es una forma pythónica de usar SSH. Esto por debajo usa una librería que se llama Paramico, que es la que hace la parte SSH, que si él he entendido bien, los que la llevan son los que crean Fabric, también mantienen Paramico. También Fabric, en inglés es la estructura de algo, también es Tela, también es un club nocturno en Londres. Si ponen Fabric y no han usado Fabric antes, usualmente el primer resultado les va a mostrar Fabric Nightclub. Y también es un proxy para DojiSQL. DojiSQL es el nombre que con cariño yo le doy a MySQL, pero ya es un chiste gracioso. La documentación está aquí, en fatfile.org. Como habrán visto, este Python 2.5 a 2.7. Y todos sabemos que yo sé que hay gente que es terrorista, fundamentalista con Python 3, ¿no es cierto? Sí, no es Python 3. Pero, según he leído, los que están haciendo Fabric están ahora escribiendo Fabric 2, que es como que la versión para Python 3. Y además están escribiendo una biblioteca que se llama Invoke. O sea, quieren hacer que Fabric sea más fácil usar, se puede usar más fácil como librería además, o biblioteca. ¿Saben que no se le va? Bueno, si quieren más información de esta parte, aquí tienen el roadmap, donde además hablan de Password. También hablan de PyInvoke, que es una librería para usar Invoke. Y bueno, y como todo esto está en desarrollo, y como saben, a los sysadmins, a diferencia de los developers, se nos busca por el uptime de las máquinas. Así que usualmente no hablaré de esa parte porque si me pongo a inventar de eso, ya algo se va al garete, ya saben de quién es la culpa. Bueno, ¿cómo usamos Fabric? Lo primero es que la instalamos. No voy a hablar de virtualenv, aunque usualmente es lo que uso. Prefiero no tener que contaminar
hermosas librerías del sistema gestionadas con cariño por el gestor de paquetes, así que utilizaré virtualmente. Pues simplemente haces un pip-install de Fabric. Después de eso, lo que espera Fabric te crea un comando que se llama fab, que es como un intérprete de Python. Lo único que él está programado para que lea ficheros que se llaman fab.file, que son ficheros de Python comunes y silvestres, con una estructura en particular, y ejecuta las funciones que tienen definidas ahí. Y aquí tiene un ejemplo de un fab file. Del API de Fabric importas el método run, y por ejemplo defines una función que cuando la llame va a ejecutar este comando. Que esto sería, el proceso sería una conexión SSH, ahora tienes que hacer un exec, un prof.exec de esto, recoger el resultado, etcétera, etcétera, etcétera. Si la ejecutas, como les dije, en vez de Python es fab, le puedes pasar como vieron aquí en ningún lado dije dónde iba, a dónde vas a ejecutar este comando, y run necesita saber eso. Le dices, haciendo "-h" mayúscula, le dices el host, o le puedes pasar una lista de hosts donde se va a ejecutar, y le dices la función. Entonces va a Fabric y va a hacer una conexión SSH al host, y ahí va a correr el comando main. Y la salida te la va a mostrar. Listo, sencillo, todo muy fácil. Y bueno, ¿qué otras cosas más tiene Fabric? Bueno, tiene un método que se llama local, que obviamente no hace conexiones SSH, lo hace local en tu máquina, desde donde ejecutas el fab. Tiene sudo porque, como se imaginarán, yo me puedo conectar por SSH a una máquina donde no necesariamente me he conectado como root, y si yo quiero ejecutar un comando como reiniciar un servicio, el sistema operativo me pateará. Entonces, pero si ese usuario con el que yo me estoy ejecutando tiene privilegios de sudo, Fabric tiene una función que te envuelve todo eso bien bonito, y tú le dices sudo de este comando, y además le puedes decir con qué usuario. ¿Eso por qué sirve? Puede que tú tengas comandos o ficheros que tengas que manipular con un usuario en particular que no sea root, y tú te conectaste como root a la máquina. Entonces, si lo haces con run, va a correr con root y la cagaste. En cambio, si haces sudo, tú puedes decir sudo crea este fichero como el usuario 3W data, por ejemplo, y tú con el permiso de servidor web. También tiene un decorador que se llama settings, que sirve para cosas de Fabric que no comenté antes, que es por ejemplo run y sudo. Si ejecutan un comando y falla, ellos abortan la ejecución del fat file. Entonces tú con settings puedes decir cosas como yo quiero que cuando se ejecute algo se haga solo con si hay errores los trates como un warning y no como un error fatal. Quiero que esta función en particular se llame con este contexto que es otro usuario, con este usuario en vez de que yo he indicado, etcétera, más opciones de SSH. Tiene CD, que también es algo, un contexto interesante porque es el típico de yo quiero ejecutar un montón de comandos en un directorio, entonces lo que haces es with cd, dices el directorio, entonces él lo que va a hacer es que al principio va a hacer CD en el directorio y después ahí va a ejecutar los comandos. Y algo que en particular no me gusta, pero que es como funciona Fabric, es con esta variable que se llama env, que es una variable global, que es en la que se apoya todo. Run, sudo y un montón de funciones de Fabric se apoyan en env. Por ejemplo, ¿cómo saben en qué host se ejecutan? Porque hay un env.host, donde se especifica esa parte. Esto, si tú quisieras, lo puedes mutar en el path file y si tú le dices un host y tú lo cambias aquí, el scope que va a valer va a ser el de env, no lo que tú hayas dicho después. Hay que subir de nivel. Que ya esto es lo básico, el quick start. Es interesante el backup sumario. Bueno, una de las funciones que puedes hacer con Fabric, no sé si hayan usado en Collective, Ansible, Funk, que Funk lo creó el tío que ahora escribió Ansible. A veces tú quieres ejecutar un comando en varias máquinas o en una, pero claro, no quieres hacer un path file para eso. Entonces Fabric tiene una funcionalidad interesante, que es que si tú pasas el guión que es para decirle al bash o el intérprete de comandos que lo que viene después no lo procese él, sino que se lo pase directo al comando que ejecuta, le pueden pasar una operación.
Entonces, ¿qué hace esto? En la página web 01 y web 02 va a ser un CD de este directorio y ahí te va a hacer un PWD del otro mundo. Pero esto me ahorró tener que escribir un fact file que dijera hacer PWD tal directorio. Y como verán, cuando dice la tarea que ejecuta, la llama remainder, que es como, un lambda, una función anónima. Bueno, aquí sigo mostrando la salida del comando, que lo hizo en web 01, ahora lo haces en web 02 y terminó. Si hubiera fallado en alguna de estas ejecuciones, hubiera abortado, no sé, W falló o CD, el directorio no existía. Como ven, pasó justamente lo que le pasé literalmente por línea de comando. Ese es un ejemplo. Ahora vamos a hablar de otro. Es Fabric. Antes, cuando tú definías las funciones, quizás te convenía tener funciones que te setearan cosas, pero que tú no querías que fueran como que la interfaz pública de lo que tú llamas con Fabric. Antes, cualquier función que definías que no empezara por underscore, se tomaba como pública y te la exponía el Fabric, y quizás no te convenía hacer eso en la línea de comando. Eso después muestro cómo se muestra. Entonces, antes, por ejemplo, defines una función que se llama privada y otra que se llama public, que llama privada, que al final privada es la que está haciendo la función, pero yo quiero que me llamen por public, porque public hace más cosas, no sé, setea variables, lee entornos de algún lado, etc. Y el problema es que cuando tú hacías fab L, que es como fab, lístame las funciones que están definidas en el Fabric, y te dice, mira, está private y public. Y vienes tú y ejecutas private y vale, se error. Ahora, Fabric lo que tiene, bueno, es más reciente, existe un decorador que se llama task. Entonces, las tareas que tú decores con task van a ser las tareas públicas. Y las que no tengan task no van a estar listadas, aunque las puedas llamar. Así, cuando hagas un fat-L, solo sale público, que es lo que tú quieres que la gente llame. No quiero que me llamen a private, porque private la tengo para mis cosas internas. Otra cosa que puedes hacer con Fabric que es interesante. Ahora si sysadmin, a mí me encanta tener mis utilidades por línea de comandos con documentación. Eso es lo práctico que es. Una cosa guay que tiene Fabric es que ella coge los token-string y te los exporta. Obviamente ven que ahora empezamos a usar el decorador task y aquí estoy poniendo la línea de qué es lo que hace la función y después digo, recibe un argumento que se llama versión. Y todo eso sirve para que aquí continúa el token-string donde puse también un ejemplo de cómo deberías llamar a la función. Esto sirve a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a cualquier hora, cuando alguien te interrumpe de algo más importante, como estar viendo acá mismo, las noticias, en Twitter ven cómo insultan a algún político en España, o ver que se han robado. ¿Cuál es la gracia de eso? Cuando haces un fab list, me dice el comando y me muestra la línea del token-string, la primera, que hace deploy stuff. Deploy stuff hace tal cosa. ¿Qué hace tal cosa? Hace esto. ¿Y para qué sirve el chorizaco que escribí después del token-string? Porque si tú haces fab-d, que es como decir un describe de la task, me muestra ya la información detallada, que deploy hace esto, deploya esto, que además tiene estos argumentos con este ejemplo. Facilito, no tengo que abrir el file para ver qué hace, porque ya me tomé la molestia de escribirlo aquí. Entonces, soy empático, pienso en el prójimo y puedo decir que hago de voz. Otro decorador interesante. Yo les comenté que no me gustaba Fabric el tener que manipular la variable m para definir los hosts porque no me gusta tocar variables globales. Sé que eso da oportunidades a que te puedas pisar, te puedas disparar en el pie de manera inimaginable. Pero los amigos de Fabric crearon un decorador que se llama, una función que se llama execute. Execute sirve para llamar a otra función y en los argumentos decirle opciones de Fabric, como la del host, el usuario, etc. y los argumentos. Por ejemplo, tenemos esta función que no es un task ni nada, que se llama actualiza el código, que recibe la versión, un path y el usuario, y actualiza el código.
X cosas. Y tenemos una tarea que se llama explicar eso, que como primera operación tiene que actualizar el código. Entonces, ¿cómo funciona? En vez de tocar la variable m, decimos, ejecútame la función updateCode en estos lista de hosts y con estos argumentos. No toque la variable entorno m, que es lo que al final hace por detrás execute, que me la toca, me la modifica y cuando termina la función me revierte esos cambios. Esto me parece mucho más elegante que indicar, como comenté antes, variables del todo. Bueno, variables globales. Una cosa que tiene execute que es peligrosa, que es por esta parte de los hosts, es que si llamas execute y ese execute hace un execute de otra cosa, creas como un árbol. Entonces creas como llamadas iterativas. Entonces, aquí lo pones. Si tú haces execute del host 1 y 2 y dentro de esa función a la que llamaste execute estás así, tiene algo que dice que se ejecuta en los hosts 1 y 2 o 10, entonces va a ser como un ciclo anidado. Execute en 1, llama a la otra función dice, vale, tengo que hacer esta función sobre 10 hosts más. Se va a conectar a esos 10 hosts, la va a ejecutar. Va a terminar eso, va a decir, terminé con el primer host, ahora voy con el segundo. Ahora en eso, otra vez entre la función, vuelvo a hacer las 10 operaciones. Y si no estás ejecutando comandos idempotentes, sí, se quedan callados de los modos que se quedan. Así me quedé yo la primera vez que me pisé con esto. Y el problema es que te lo dicen en el manual en una parte así al final como warning. Deberías tener en cuenta esto. Aquí tienen un ejemplo más guay de esto. Bueno, como les comenté cosas de él, es que le puedes pasar opciones de Fabric. Esta es una. Después les puedo mostrar un ejemplo de para qué hago esto, que es porque yo tengo mi configuración de SSH más o menos bonita y me ahora tener que especificarla aquí. Por ejemplo, tengo esta tarea alfa que se va a ejecutar, tiene más decoradores como el de host sobre el web 01 y web 02. Pero alfa va a llamar a beta. Y beta dice que se ejecuta sobre las operaciones web 3 y web 4. Como ven, no tiene ni siquiera task. O sea, si yo soy un fab-L, no me lo mostraría en el fab file, pero cuando llame a alfa, va a llamar a este tipo. Y tenemos otra función, y beta lo que hace es llamar a gamma, que te muestra el nombre de host de la máquina. Entonces, tú llamas a fab de alfa, y viene alfa y dice, me tengo que hacer un host en web 01. Vale, en web 01, ahora llamo a beta. Beta se decía que se hacía en web 03. Entonces, en web 03 lo hace. Y lo hacía en web 04. Y sigue haciendo beta en web 04. ¿Terminé? No. Ahora falta con web 02. Con web 02 llamo otra vez a beta, que otra vez se va a conectar al host 3. Y después cuando termine va a hacerlo otra vez en host 4. Como ven, esto puede ser multiplicativo a niveles de diversión jamás imaginados. Otra cosa de FAB, no sé si esto se llamaría módulos o tal, como no programo profesionalmente, me suda las conexiones que se usan en desarrollo en general, de módulos, scope, o como le quieran llamar, clauses, etc. Que una cosa guay que tiene Fabric es que tú puedes crear tu FAT file, el cual puede ser súper sencillo, que solamente importe a funciones que has definido en otro fichero .file. La gracia de esto, que es lo que me gusta, es que puedes hacer como scopes y se ve mejor cuando haces el guión L. Por ejemplo, si tenemos un FAT file que lo único que hace es importar esto para setear que use mi configuración SSH e importa proyecto 01 y proyecto 02. Proyecto 01 tiene una función que dice cómo se despliega proyecto 01. Proyecto 02 tiene una función que dice cómo se ejecuta, no sé, en este caso apaga la máquina por alguna razón curiosa. Cuál sería poner esto, pero que se llame deploy y que haga un shutdown. Sería genial para hacerlo el último día que trabajas en un sitio. Lo que pasa es que si eres alguien como yo y te sufres eso, te enterarías que no habrá sido y lo perseguirías peor que No Country for Old Men. ¿Cuál es la gracia de esto? Cuando haces FAT-L, te muestra así, del proyecto 1 tienes la función deploy, que hace esto, y del proyecto 2 tienes la función shutdown, que apaga la máquina.
Esto es mucho más bonito, parece más legible que haber hecho un file choricero poniendo deploy del proyecto 01, shutdown del proyecto 02. Cosa que si tienen varios proyectos, quizás no sufrirían de esto si tuvieran un file por cada proyecto en la raíz del repositorio. Pero si tú eres el administrador de sistemas y no te dejan tocar los repositorios, esta es una solución que me parece aceptable. Y por ejemplo, después si lo quieres llamar es pub del proyecto tal, punto la función, los argumentos. Ahora voy a hablar de un ejemplo que involucra la nube. Ese es porque si leyeron el folleto donde hablo de que esta charla la di en el Python Madrid, pero una versión mucho más acelerada, que se llama Fast and the Furious por eso, mencionaba que iba a hablar algo de la nube, y esto es para que no se sientan engañados. Vieron que execute me permite indicar en qué host puedo ejecutar una tarea. ¿Qué pasa si mi lista de hosts no es estática? Y estoy usando algo como la nube. Pues si estás usando Amazon, por ejemplo, puedes usar Voto. ¿Y cuál más o menos es la idea general? Que la lista de hosts yo la voy a construir haciendo un describe instances de las instancias que estén encendidas, running, y con un tag en particular, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí nuestra función de voto, dice, le decimos la región, le decimos a Fabric, por ejemplo, que si no se puede conectar a un host, no pete todo, sino que diga, no me puedo conectar, paso al siguiente. Seguimos usando nuestra configuración SSH para no tener que decir aquí en código cuál es la llave SSH que usamos, el usuario, etc. Y por ejemplo creamos esta función que se llama dame los hosts por rol. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Se conecta a con voto a la región, aplicamos un filtro. Este filtro en particular fue divertido de conseguir porque la documentación en esa parte te dice, vea la documentación del API de Amazon. Muy barroca, se nota que fue originariamente de Java y es así como que antinatural es esto. ¿Y qué hacemos con este filtro? Decimos, dame una lista de las máquinas, las pido por IP privada porque no me voy a conectar a las máquinas por IP pública. Y además me estoy conectando a través de una máquina que también está en Amazon, que solo puede ver estas máquinas. Digo, podrías hacerlo con la IP pública, pero yo no tendría mi backend de base de datos con IP públicamente direccionables en la nube. No es buena idea. Y menos si es MongoDB, una de estas cosas SQL que asumen que corren en un data center y que nadie va a venir malo a intentar conectarse a él. Aunque ahora tengan usuarios y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por cada lista le decimos a voto, dame las instancias que cumplan estos filtros, que fue como comenté antes, que sean running y que tengan el rol que me especificaron, y de eso saco de la instancia la IP privada y devuelvo esa lista. Y ahí tengo mi lista de hosts. Y así cuando tenga, por ejemplo, una función que tengo que reiniciar workers de cierta aplicación que fallan mucho, que están escritos en ciertos lenguajes de programación, entonces, ¿qué tenemos? Una función que se llama reiniciar estos workers que fallan. Entonces, sacamos mi lista de workers de la función. Si la lista tiene algo, porque quizás no hay ninguna instancia corriendo, etc., haz el execute de la función kikit, que lo que va a decir es restarle lo que le pasaron. ¿En qué lista de hosts? En la que te pasó por parámetro. Y bueno, el parámetro de kikit, que es esta forma de curiosa decir que estoy reiniciando. Yo sé que algunos estarán ofendidos, pero no voy a decir el número. Otra forma de usar Fabric, que también es guay, si por ejemplo quisieran hacer un admin o cosas así como... ¿cómo es que se llama esto? Un admin web, que Fabric hasta ahora lo hemos usado solo ejecutándolo desde línea de comando. Y quizás nosotros queremos desde una aplicación en Python hacer cosas de Fabric como ejecutar comandos en una máquina remota, pero no queremos hacer un exec de Fabric y ni queremos tampoco currarnos el SSH a esta máquina y toda la historia. Entonces Fabric se puede usar como biblioteca también. Aquí puedes tener una función típica en Python, seteas tu configuración de Fabric que importaste la variable entorno M, llamas a run, en este caso por ejemplo, saben que host se ejecuta porque lo seteaste aquí. Y una cosa que hay que tener en cuenta cuando se usa Fabric como biblioteca
es que él hace las conexiones de manera lazy. Él no las cierra por si las vuelves a necesitar. Y si tú terminas la ejecución del programa en Python y no has llamado, no has desconectado, él no va a terminar hasta que se cierren las conexiones. Entonces te recomiendan, te dicen que cuando haces conexiones tienes que utilizar disconnect all, que es para cerrar todas las conexiones antes de terminar. Si no, no finaliza, el proceso queda ahí esperando a que den timeout o lo que sea. Vale, esta era la función que se chequea logs, que yo en este caso lo tengo así. Y otra forma de hacerlo, que es que podemos seguir usando execute, que es más bonito, a mi parecer. Que decimos lo mismo, hacemos el run, definimos la función que se parece mucho a NetFabric, además de que, no lo comenté antes, pero run y sudo te devuelven un objeto que tienes la salida estándar, el error estándar, el código de error con el que terminó, con qué usuario se ejecutó, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, a mí me interesa saber qué tenía estándar error cuando haga un LS recursivo. Claro, cuando quiero hacer esto, tengo que decirle que no me junte la salida estándar con el error estándar, porque Fabric por defecto te lo une en uno solo, en un string, y que no sea un PTY. Esta parte a veces es crucial en muchas cosas porque hay comandos que según si están en un PTY o no, funcionan bien o no. Cosas maravillosas de el legacy de los terminales, las consolas, etc. ¿Y cuál es la gracia? Que después yo tengo una función en Python que llama la función con el contrast. Me ahorré el tener que tocar como en el ejemplo anterior. Me parece más cómodo no tener que tocar variable global. Y bueno, tienes un main que llama esto llama esto, etc. Todo es bla 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 bla. Y parece que voy rápido, me sorprende. No sé si alguien tiene preguntas de algo. Creo que los francotiradores están esperando. ¿O quieren que les muestre algo más para que lo piensen? Por ejemplo, del SSH, que por qué lo uso, ¿por qué? Si te conectas a una máquina a través de otra, puedes utilizar lo que se llama un proxy de SSH, lo puedes hacer por Fabric, me parece que es un coñazo, pero a la vez me parece que estás uniendo código y datos, y por la separación de código y datos sería guay que este tipo de cosas muy propias de SSH no las manejara eso, como me parece a mí. Entonces puedes tener un feature SSH, donde dices, por ejemplo, que para conectarte a esta máquina tienes este puerto esotérico, con este IP esotérico, y utiliza esta llave secreta, esta ID RCA o de curva elíptica esotérica, y que para conectarte al host X tienes que conectarte a través del gateway y con este usuario, o que a todas las máquinas que son 10 punto algo tienes que conectarte por el gateway, y como estas están en la nube, yo no quiero que cuando se conecte SSH la primera vez me diga, oh, la llave SSH este host la conozco, ¿qué hago con esto? ¿Sí o no? Dice, no me muestres ese mensaje y todo esto dile que no. Y bueno, y aquí dices cosas como, yo creo que uses compresión, y lo que les comenté antes del típico mensajito es aquí, que dice, me la suda que las llaves SSH hayan cambiado, que no sean las mismas, que sean desconocidas, porque si estás usando nube, a ver, si eres paranoico de verdad, lo que hubieras hecho es lanzar una instancia, pedirle que te diera la salida que le mostró por el terminal al hipervisor, pasear de ahí y leer la llave SSH para estar seguro que esa es la máquina, asociarla a la IP y generarte el archivo, el fichero no-host. No somos la NSA, así que podemos ahorrarnos. Bueno, una cosa que aprendí, que esto es un extra que no es de Python, es que piensas, voy a poner el general arriba y abajo los específicos. SSH no funciona así. Primero aplica los específicos y lo que no sobreescriba lo coge del general. Esto muchas veces, una vez tuve que depurar algo y fue un marrón. Si no tienen preguntas, me parece genial, terminamos a tiempo, más bien mucho antes, lo cual está bueno. Es un poco disparatado, pero bueno,
visto a alguien hacer integración continua con Fabric? Yo he hecho algo así, lo que pasa es que vale eso, ya que Jenkins llame a esto y haga algo después de un commit, pues yo lo tengo medio así. Lo que pasa es que claro, depende mucho del sitio. Hay sitios donde no, por gerencia o desarrolladores no les gusta la idea de que cuando hagas un commit no tienen esa confianza de que se pruebe y se suba a producción, o se suba en el entorno. Yo para ciertas cosas lo he puesto, pero sí, lo puedo usar. A ver, esto es, si eres un fundamentalista de la orquestación y del config management, Fabric te parece una herramienta así como que eres del hombre de la piedra, has pasado de los bash scripts a esto. Y a ver, te sirve bien, te ahorra ciertas cosas, es mucho más cómodo hacer cosas en el mismo Python que hacerlas en bash, y que vas por SSH al bash este. Claro, esto lo podrías hacer con Ansible o Salt o buscar algo como comenté antes como en Collective y eso implicaste que pusiste un servidor de colas y un montón de historias. A ver, esto para cosas pequeñas está bien. Y bueno, como el ejemplo que les puse de Boto, ves que en un entorno nube puedes decirle el host list lo construyes dinámicamente. El problema de esto que tiene es que como esto no funciona a que converge, si no tienes lo de que cuando haya errores continúe, si estás haciendo un deploy y falla un paso, quizás a ti muy lógicamente va a abortar ahí y no va a seguir. Y quizás si estás haciendo eso en varias máquinas y en una falló, pero el problema es que las que ya se ejecutó antes y quedaron en un estado, las otras están en otro estado. Para ciertas cosas tiene su uso y otras usas otro tipo de herramientas. No todo es para ser usado con el martillo de PHP. ¿Una otra pregunta más? ¿Has escuchado algo sobre Invoke? Sí, lo vi hace tiempo que había una biblioteca que se llamaba Invokes. Sí, lo mencioné cuando estaba el tío lanzando la mesa. Sí, no te preocupes. Sí, es porque Fabric está compatible con la versión 2.5, 2.7 de Python y todo lo que viene ahora de lo que se llama Fabric 1 solamente van a ser bug fixes. Entre los de Fabric lo que están es como que separando mucho mejor el API del comando como tal Fabric y es lo que están creando con Invoke y Fabric 2 se llama, que ya es compatible con Python 3. Claro, lo que pasa es que está en beta y los sysadmin no nos gusta usar cosas en beta. Yo disfruto cuando cosas como que salió una nueva versión del sistema operativo de Apple, lo de la manzanita, y la instalan y dicen, respetó la máquina. Yo siempre espero sabiamente un poco de tiempo a que se den las hostias otros y llegar yo cuando el campo esté así, como un general. Se mataron todos, llegas tú y pues, las fotos. Sí. Pero Inbox sí tiene hasta pinta de que ser más pitónico como se manejan cosas que hasta el mismo Fabric con eso de tocar la variable M, que es como digo por enésima vez, no me gustan las variables globales. Entonces el Fabric 2 no utiliza Invoke por debajo de estas. Creo que sí, creo que sí, y creo que Invoke es como que la separación de la parte de API de eso, o sea, está montado por encima, pero no estoy ahora seguro así. Lo vi hace poco cuando estaba viendo esto porque dije, vale, estoy otra vez mencionando el chiste de que esto no está en Python 3, ya si está en Python 3 vamos a buscar. Pero si no tienen más nada que preguntar, y como tenemos tiempo hasta de relajarnos un poco, si alguien tiene tiempo y quiere tuitear sobre PyLadies, dicen que dan rifas, cosas para que las chicas se enteren. Y yo en lo personal agregaría que no es solo las ladies, porque son muy reggaetoneros, pienso, muy boricua, las minorías. Que claro, yo he notado que en España y toda esta Latinoamérica no estamos muy conscientes de eso y quizás los anglosajones sí lo notan más, pero sí, hablando con chicas del grupo de PyLadies, te das cuenta que hay muchas cosas que uno como hombre suelta y no te das cuenta y para una mujer es ofensivo.
Por ejemplo, yo no sabía que